Bueno, hola a todos y todas de nuevo. Bueno, vamos a hacer un videito más en esta serie de videos en los que estamos haciendo el desarrollo de la ecuación de onda en una dimensión. Vamos a seguir avanzando en esto. Primero vamos a hacer un repasito muy rápido de lo que vimos hasta ahora. Habíamos empezado planteando que, bueno, que una ecuación de onda es una ecuación que tiene esta forma que se ve acá en su estructura general. Hay una variable que es la perturbación que está viajando, que acá está escrita como un desplazamiento, que es la letra U, pero podría ser cualquier variable que se propague, ¿sí? Es esa información que se propaga con la onda. Nosotros en sonido trabajamos con presión, ¿sí? Esta sería la presión acústica, pero si uno tiene una onda de una cuerda, va a ser justamente una deformación, un desplazamiento, eh, o podríamos medir también ondas de densidad en lugar de medir la presión. Puede ser cualquier variable física, pero cuando hay una onda que se está propagando en el cual esa información de la variable física está viajando en el espacio, pero las partículas no están viajando, sino que están oscilando alrededor de la posición de equilibrio, bueno, eso es una onda y cumple con esta ecuación general. La ecuación general lo que nos relaciona es la derivada segunda de esa perturbación con respecto al tiempo, ¿sí? Derivadas parciales porque la función depende del tiempo y depende de la posición, con la derivada segunda de la misma perturbación con respecto al espacio, que en este caso puede ser x o podría ser en términos generales las derivadas en las tres dimensiones espaciales que estemos usando, x y z, podría ser ρ, phi y tita, podría ser r, phi, r, tita y z, depende si usamos coordenadas esféricas, cartesianas o cilíndricas. Conceptualmente entonces es una relación entre la derivada segunda con respecto al tiempo y la derivada segunda con respecto al espacio, ¿sí? Hay una constante de proporcionalidad eh, que es la velocidad del sonido al cuadrado, ¿sí? Entonces, la velocidad del sonido es una constante para una onda, esa es una característica, se mueve a una velocidad constante, esa perturbación, esa información que viaja, y relaciona esa constante de proporcionalidad las derivadas temporales con las derivadas espaciales. Cuando nosotros estemos trabajando y lleguemos a una relación que tiene de un lado una derivada con respecto al tiempo, dos veces, ¿no? Y del otro lado una derivada con respecto al espacio, dos veces, lo que esté acompañando a esa derivada espacial es la velocidad del sonido al cuadrado, ¿sí? Eso es como una idea general de las ondas. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando en los videos anteriores con este problema que se ve acá abajo, donde hay un cilindro. Ese cilindro tiene una sección S y hay una perturbación que viaja en el sentido de las X, ¿sí? Entonces, analizamos un volumen, que es el volumen que está marcado acá con volumen B, y ese volumen lo que va a suceder es que se va a desplazar un delta X, ¿sí? Pero también va a cambiar su tamaño, se va a expandir o se va a comprimir dependiendo de qué tipo de perturbación esté en este lugar. Es decir, hay una velocidad que hace que el bloque de aire, ese volumen, no se mueva como un bloque, sino que se mueva pero también se comprima, o se mueva pero también se expanda, ¿sí? Justamente porque el aire es compresible. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio de volumen B a volumen B más delta B, ¿sí? Y acá hemos analizado dos cosas en los videos anteriores. Habíamos hecho primero la conservación de la masa. Básicamente lo que decíamos es que cuando esto se esté moviendo van a entrar moléculas de aire que estaban fuera del volumen adentro del volumen. Y también van a salir otras, ¿sí? Pueden salir la misma cantidad si el volumen no se comprime. Si no, siempre va a haber una cantidad de aire que sale del volumen
distinta a la cantidad de aire que entra al volumen, ¿sí? En términos de la cantidad de masa. Entonces lo que analizábamos con la conservación de la masa es que si hay un cambio en la masa dentro de ese volumen, ese cambio tiene que venir dado por lo que entró de un lado y lo que salió del otro lado. Entonces analizábamos que los cambios en la densidad, porque cambiaba la masa en ese volumen, entonces lo vemos como cambio en la densidad, eran iguales a el caudal que entraba por un lado y el caudal que salía por el otro, si la resta de los dos caudales. Hacemos algunos pasos matemáticos sobre las ecuaciones para llegar a la ecuación de conservación de la masa. Lo otro que hicimos fue estudiar la conservación de la cantidad de movimiento, que básicamente hicimos la segunda ley de Newton, ¿sí? Segunda ley de Newton. Y lo que veíamos es que las partículas de aire que se están moviendo están aceleradas por una fuerza o una sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, en este caso, iba a ser la presión que hay sobre esta superficie, ¿sí? Y la presión que hay sobre esta superficie. Entonces, la diferencia de presión aplicada a las dos superficies, si es distinta de cero, va a generar una aceleración. Entonces, hacíamos la segunda ley de Newton diciendo que la sumatoria de esas fuerzas era igual a la masa, que la masa era la densidad por el volumen, multiplicado por la aceleración, que era la derivada de la velocidad de las partículas, ¿sí? Y con eso habíamos también trabajado, habíamos hecho unos pasos matemáticos para linealizar las ecuaciones y llegar entonces a la conservación de la cantidad de movimiento que llamábamos ecuación de Euler. Entonces, estamos parados hoy en este lugar donde tenemos la ecuación de Euler, ¿sí? Linealizada, si se acuerdan el video anterior donde hicimos la linealización, que significaba considerar que las perturbaciones eran muy chiquititas alrededor del equilibrio, ¿sí? Y podríamos hacer algunas simplificaciones en las ecuaciones. Y lo mismo para la ecuación de conservación de la masa, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación de Euler arriba, la ecuación de conservación de la masa lineal abajo. Y acá, como para refrescar, la ecuación de onda. Fíjense que nosotros tenemos derivadas espaciales y derivadas temporales, ¿sí? Acá hay una derivada temporal, acá también, y acá hay una derivada espacial y acá también, ¿sí? O sea que nosotros podríamos derivar una vez más esto y una vez más esto para que aparezcan estas derivadas segundas que estamos buscando. Eso lo vamos a hacer a eso, pero el problema es que acá tenemos muchas variables, porque fíjense que tenemos presión, por un lado, que es presión acústica, velocidad de partículas, y acá tenemos también velocidad de partículas y densidad. Entonces hay tres incógnitas acá en esta ecuación diferencial. Hay tres funciones. Una es la presión, otra es la velocidad de partículas y otra es la densidad. Y nosotros necesitamos armar una ecuación de onda que dependa de una sola variable. Podríamos elegir la U, que sería hacer una ecuación de onda en términos de la velocidad de las partículas. Podríamos elegir la densidad, que sería hacer una ecuación de onda en términos de la densidad, los cambios de densidad en el volumen. O podríamos elegir la presión y hacer una ecuación de onda en términos de la presión acústica. Eso último es lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos que elegir la presión. Pero acá, como estamos parados ahora, con dos ecuaciones y tres incógnitas, una, dos y tres, no podemos despejar o hacer matemática acá adentro para llegar a la ecuación de onda. Nos falta una ecuación más, ¿sí? Nos falta una ecuación que relacione dos de estas variables, que relacione la presión con la velocidad de partículas, o que relacione la densidad con la presión, o que relacione la densidad con la velocidad de las partículas. Tenemos que elegir o encontrar una ecuación más que nos permita reemplazar una en términos de la otra, ¿sí? Y así poder, con las tres ecuaciones, armar la ecuación de onda. Entonces, para hacer eso vamos a trabajar con
un poco de termodinámica. ¿Por qué? Porque si volvemos a ver el cilindro que teníamos antes, si por un momento dejamos de pensar que esto es una onda, lo que estamos viendo son cambios en el estado de un gas. En este caso es el estado del aire. El aire está en reposo, ocupa un volumen V, tiene una densidad ρ, ¿sí? Hay una temperatura T, y eso por acción de una perturbación se va a comprimir o se va a expandir, dependiendo del momento en el que estemos viendo el ciclo. Si cambia su densidad, entonces ustedes saben que está cambiando el estado del gas. Y hay una ecuación del gas, que es la ecuación de estado, que relaciona las diferentes variables termodinámicas: la temperatura, la presión y el volumen o la densidad. Entonces, estudiando un poco el estado del gas por medio de las leyes de la termodinámica, quizás podamos encontrar esa ecuación que nos falta para poder relacionar dos de estas variables entre sí y poder armar la ecuación de onda. Entonces vamos a ir un poquito con eso en este video. Vamos a partir entonces de la idea de termodinámica. De gases ideales. Esto vamos a hacer un resumen muy rápido, por supuesto. Básicamente vamos a hablar de algunas ecuaciones que ya trabajamos en otras materias de la carrera, pero nosotros sabemos que la ecuación de estado de un gas relaciona la presión con el volumen por el número de moles, la constante de los gases ideales y la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Acá tenemos la constante R, que es igual a 8,314 joules sobre Kelvin por mol, ¿sí? Entonces, esta es la constante de los gases. Esta ecuación lo que nos dice es que si sube una variable termodinámica, por ejemplo, si sube la presión, si aumenta la presión, entonces tiene que darse unos cambios en las otras variables para que se mantenga esta ecuación constante. ¿Qué puede ser que pase? Y bueno, puede ser que baje el volumen, puede ser que baje volumen pero también suba la temperatura, ¿sí? Puede ser que la temperatura se mantenga constante o no, puede ser que el volumen se mantenga constante o no. Sí, o sea, puede ser que el volumen no baje y solamente al subir la presión sube la temperatura. O puede ser que al contrario, que el volumen se mantenga, el volumen pueda cambiar, entonces quizá la temperatura no cambie. ¿Sí? O sea, hay una relación, o sea, puede haber muchas relaciones entre las variables termodinámicas, pero siempre se va a cumplir esta ecuación, que es la ecuación general. Entonces, fíjense que nosotros necesitamos encontrar la relación entre alguna de estas variables. UIP, ρIP o ρU, ¿sí? Claramente acá vemos que no está la velocidad de partículas, entonces vamos a trabajar con la relación entre la presión y la densidad. Primeramente vamos a escribir esto de otra forma, porque nosotros trabajamos con densidad. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar el volumen. Nosotros sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen, ¿sí? Entonces, podemos directamente reemplazar a B por la masa dividido ρ, ¿sí? Entonces acá adentro podemos escribir la ecuación de gas, de estado del gas, como P sobre ρ, ¿sí? Por la masa igual a N por R por T, ¿sí? Y ahora pasamos dividiendo la masa hacia el otro lado y nos queda que P sobre ρ es igual a el número de moles dividido la masa por R por T. Y esto que está acá, sí, es la masa molar, o sea, los números de moles que hay por cada gramo del gas, ¿sí? Entonces nos queda que
la presión dividido la densidad es igual a la masa molar por R por T. Y esta es nuestra ecuación de la que vamos a partir, porque esta ecuación relaciona a la presión con la densidad. Es decir, tenemos la onda cuando hay una presión o hay un cambio de presión que hace que se comprima ese gas. Tenemos la relación entre la presión que se está ejerciendo sobre las fronteras y los cambios en la densidad, ¿sí? Eso nos da esta ecuación. Bueno, con esta ecuación, sin embargo, todavía no tenemos todo resuelto, porque también aparece acá la temperatura, ¿sí? Y la temperatura, nosotros, o sea, tenemos una ecuación que relaciona P con ρ, pero también aparece acá otra variable, ¿sí? Entonces no está tan claro cómo podemos establecer la relación entre P y ρ, porque va a depender de la temperatura también. Queremos que no dependa de la temperatura también. Entonces tenemos que analizar qué pasa con la temperatura cuando tenemos un fenómeno de cambio de estado del gas, es decir, compresión y expansión, generado por una onda sonora. Es decir, acá lo que tenemos nosotros, si reemplazamos esto por esto que está acá es una constante. Entonces hasta ahora tenemos la ecuación que dice que P es igual a una constante por la temperatura por la densidad, ¿sí? O sea, podríamos decir que la presión es una función de la densidad, ¿sí? Que es una constante por T por ρ. Ahora, ¿qué pasa con T? ¿Cómo varía T? Bueno, acá es donde entra en juego una de las hipótesis de la ecuación de onda que vimos al principio de todo, ¿sí? ¿Cómo es la transformación de un gas? ¿Sí? ¿Qué pasa con la transformación de un gas? Acá podríamos pensar dos cosas. ¿Ustedes se acuerdan? Las transformaciones podrían ser transformaciones de gases podrían ser isobáricas, que esto es presión constante, isocóricas, que esto es volumen constante, isotérmicas, que esto es temperatura constante, y si no, adiabáticas, que acá lo que era constante es la entropía, ¿no? O sea, no hay intercambio de calor acá. Q igual a 0. Es decir, no está constante T, no está constante B, no está constante ρ, pero lo que no hay es intercambio de calor. Si pensamos en estas cuatro, ya vemos que como hay una compresión, la onda sonora no puede ser isobárica, porque está cambiando la presión, se está propagando la presión, o sea que no puede ser a presión constante. Además, la derivada de la presión siempre darían cero, o sea, no tiene ningún sentido estudiar una onda de presión si la presión es constante. Lo mismo pasa con el volumen no puede ser constante, porque lo que vemos es que está cambiando ese volumen, ¿sí? Pasaba de ser B a ser B más delta B. O sea que no puede ser a volumen constante tampoco, pero no sabemos si puede ser isotérmica o si puede ser adiabática. Y tenemos que elegir entre estas dos para ver cuál es la que explica mejor el comportamiento de una onda sonora. Si nosotros escribimos la ecuación que teníamos antes de los gases ideales, esta, P igual a una constante por T por ρ, fíjense que si fuera isotérmica, todo esto sería una constante. O sea que nos quedaría que la presión es igual a una constante por ρ. Es decir, una relación de proporcionalidad directa entre P y ρ, ¿sí? Podríamos graficarlo. Tendríamos ρ acá, tendríamos P acá. Entonces hay un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es la presión atmosférica y la densidad del aire en la atmósfera, ¿sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, este punto podría ser 1000 hectopascales, la presión atmosférica, y este punto de acá podría ser 1,18
kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El aire está en ese punto en ausencia de cualquier onda sonora. Cuando hay una onda sonora, ¿qué pasa? Va a aumentar la presión o va a aumentar y va a aumentar la densidad o va a disminuir la presión y va a disminuir la densidad. O sea que se va a mover sobre una recta, ¿sí? Esa recta es la recta isotérmica a temperatura ambiente. Por ejemplo, a 20 grados, una recta isotérmica. A 30 grados, otra recta isotérmica. Pero lo que estaríamos diciendo es que la presión se mueve con la densidad en esta línea recta. Ahora, ¿por qué? O sea, esto puede ser, ¿qué implica que esto sea así? ¿Qué implica que la temperatura se mantenga constante? Pensemos que en la ecuación de gases general, ¿sí? La ecuación de gases general, o mejor dicho, en esta que está acá, si tendemos a aumentar la presión, ¿sí? Eso va a tender a hacer que aumente la temperatura, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos la presión de un gas, empezamos a darle, digamos, cada vez más energía a las moléculas y eso hace que la temperatura tienda a subir. Si la temperatura no sube, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sube la temperatura? Si uno comprime algo, la temperatura sube. ¿Cómo hacemos para que algo no suba su temperatura al comprimirlo? Tenía que ser un proceso muy lento, en el que nosotros estemos comprimiendo de a poco y estamos dándole tiempo al volumen de aire que intercambie calor con el exterior. Entonces, comprimimos, la temperatura tiende a subir, como la temperatura está más alta que el exterior, hay un flujo de calor hacia el exterior, ¿sí? Entonces, de esa forma se va compensando los cambios de temperatura. Es decir, tenemos nosotros nuestro volumen de aire. Imagínense que es un volumen cerrado y lo vamos comprimiendo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aumentamos la presión. Entonces acá el gas tiene más energía, las partículas están cada vez más cerca, tiene más energía térmica, tiende a subir la temperatura, sí o sí. Si la temperatura no sube, ¿es por qué? Porque hay un flujo de calor hacia el exterior. Como hay un flujo de calor, se estabilizan las temperaturas. Seguimos comprimiendo, tiende a subir, hay un flujo de calor, se mantienen constantes las temperaturas. Entonces, para que sea isotérmico, necesitamos que el proceso sea lento y que haya tiempo de que la onda intercambie calor con el exterior. Eso no pasa en el sonido. No pasa en el sonido porque ustedes se fijan, por ejemplo, a 20 Hz, que sería la frecuencia más lenta. A 20 Hz hay, en un segundo, hay 20 compresiones seguidas de 20 expansiones. O sea, hay 40 cambios de presión. Sí, o sea, imagínense ustedes, tienen la onda sonora que sube, que va viajando y en el volumen de aire que estamos viendo, por ejemplo acá, un volumen diferencial, en un segundo va a haber 20 máximos y 20 mínimos a 20 Hz. Esa velocidad es muy alta como para que como para que el volumen de aire pueda intercambiar calor con el exterior. Tendría que mandarle calor cuando la onda está en el máximo para que se mantenga la temperatura constante, tomar calor de afuera cuando la presión está en el mínimo para que se mantenga la temperatura constante. Eso no da el tiempo, es muy rápido, aún a la frecuencia más baja. Obviamente en 20 kHz todavía mucho más difícil, ¿sí? Entonces, por eso nosotros descartamos que la transformación sea isotérmica. ¿Qué quiere decir entonces? Que la transformación va a ser adiabática. ¿Y qué es adiabático? Que no hay intercambio de calor. Es decir, es una hipótesis muy importante que la onda es una transformación adiabática. Es decir, no
hay intercambio de calor. ¿Sí? Entonces con eso ya estamos pudiendo avanzar un poquito más para encontrar la relación entre P y ρ. Ahora, ¿qué pasa si no hay intercambio de calor? Eso quiere decir que la temperatura sí va a cambiar. Cuando hay una onda propagándose, microscópicamente hay aumentos de temperatura en el aire. Muy chiquitos, porque las variaciones de presión son muy pequeñas, son imperceptibles, no se pueden medir, no se pueden sentir, porque para uno sentir que algo está caliente, ese cuerpo caliente tiene que enviarle calor a uno. Entonces, como el procedimiento es muy lento, muy rápido, perdón, como para poder intercambiar calor, no es posible medir ese cambio de temperatura, pero hay un cambio de temperatura a nivel molecular. Lo que no hay es intercambio de calor con el exterior, ¿sí? Entonces, de acá ya podemos avanzar un poquito sabiendo que la transformación es adiabática. Entonces, estudiemos un poquito cómo es la transformación adiabática desde el punto de vista de la relación entre presión y densidad, ¿sí? Entonces, tenemos este gráfico, ahora se los voy a explicar. Transformación adiabática. Tenemos nuestra relación general que vale siempre, es que P sobre ρ es igual a la masa molar por R por la temperatura, ¿sí? Ahora, la temperatura no va a ser una constante en este caso, ¿sí? O sea que no va a ser lineal, sino lo que se da es la relación entre P y ρ que se puede deducir a partir eh, de analizar los intercambios de calor nulo con el exterior, es que la presión es igual a una constante multiplicada por ρ a la gamma, donde gamma era la capacidad calorífica a volumen constante dividido la capacidad calorífica a presión constante y es igual a 1,4 para el aire. Es decir, la relación adiabática entre presión y densidad es esta, una constante por, la presión es igual a una constante por ρ elevado a la 1,4. Y eso es lo que está graficado en este gráfico acá al medio, ¿sí? Fíjense, yo había hecho un grafiquito similar acá, diciendo que teníamos el punto de equilibrio, que si esto fuera isotérmica, se moverían la presión y la densidad sobre una recta, ¿sí? Una recta distinta para cada temperatura ambiente, ¿sí? Pero una recta en fin. En cambio, en el caso adiabático, la relación que hay es que cuando una cambia, la otra cambia eso elevado a la 1,4. Y es algo parecido a una parábola. Si una parábola sería si fuera elevado al cuadrado, acá es un poco menos. Lo que tenemos graficado entonces en este punto es que hay un punto de equilibrio que es presión atmosférica y densidad del aire, supongamos de vuelta 1,18 kilogramos por metro cúbico, y acá P0 que sería 1000 hectopascales, ¿sí? Ese punto de equilibrio es donde está el aire sin ningún tipo de onda. Cuando hay una compresión porque hay una onda propagándose, el movimiento entre las dos variables va a ser por sobre esta curva negra, ¿sí? No va a ser sobre una recta. Es decir, es un fenómeno no lineal. Sí, es un fenómeno no lineal. Lo cual representa un problema para nosotros porque nosotros queremos trabajar con ecuaciones lineales. Entonces, tenemos que linealizar esta curva y la forma de hacerlo es trabajar con la recta tangente en este punto. Es decir, en lugar de analizar que la presión y la velocidad se mueven, perdón, la presión y la densidad se mueven con esta curva, la estudiamos como que se mueven sobre la recta tangente en este punto. Eso
requerimos que se cumplan ciertas cosas. Lo que estamos haciendo al fin y al cabo es como el polinomio de Taylor, ¿no? La recta tangente en ese punto. Lo que necesitamos es que los cambios de la presión sean mucho menores al punto P0 y que los cambios en la densidad sean mucho menores al punto ρ0. Y esas hipótesis son hipótesis ya establecidas, que son pequeñas perturbaciones, ¿sí? Si la onda sonora hace cambios muy chiquitos alrededor del equilibrio, recuerden, la máxima presión acústica podría ser de 400 pascales. Esto ya es una presión altísima, ya fuera del rango lineal casi. 400 pascales en 1000 hectopascales, ¿sí? 1000, 10.000, 100.000, 400 en 100.000. Y ese es como el máximo umbral. O sea, son pequeños cambios alrededor del equilibrio. Lo mismo para la densidad. La densidad es 1,18 y la densidad del aire no es que el aire pasa a tener una densidad zarpada cuando hay una onda sonora, hay una pequeña compresión. Entonces podemos aproximar la relación entre P y ρ por medio de la recta tangente en este punto, ¿sí? Entonces, para hacer eso hay que encontrar la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, ¿sí? Lo que está acá, la derivada, vamos, pendiente de recta tangente, es la derivada de la presión en función de la densidad evaluada en el punto O. Este O no es en cero, sino que es en el equilibrio, ¿sí? Este O significa evaluada en realidad en ρ0, P0, ¿sí? En ese punto. Entonces, podemos hacer esta derivada, es fácil. Fíjense que la ecuación es una constante por ρ a la gamma. Entonces, la derivada de P en función de ρ es la constante sale afuera, gamma baja, y nos queda ρ a la gamma menos 1. ¿Sí? Esto podemos trabajarlo un poquito, nos queda la constante por ρ por la constante por ρ por la constante por gamma por ρ a la gamma dividido ρ a la 1, ¿sí? Ρ a la menos 1. O sea que nos queda gamma dividido ρ por un lado multiplicado por la constante por ρ a la gamma. Y esto que está acá es P, fíjense, es P. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada de P con respecto a ρ es igual a gamma por ρ por P. ¿Sí? Pero P, la función. Entonces, la derivada evaluada en el equilibrio, que es en el punto ρ0, P0, es simplemente gamma por P0 sobre sobre ρ0. Sobre ρ0. ¿Sí? Esta es la pendiente de esta recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expresamos ahora, en lugar de expresar por esta relación, la relación entre P y ρ, en vez de expresarla por esta expresión que es elevada a la 1,4, la podemos expresar por la recta tangente en este punto, ¿sí? ¿Y cómo se escribía la recta tangente? Bueno, era x menos x0 por la pendiente igual a y menos y0, ¿sí? Entonces, voy a borrar un poquito, así no cambio de hoja. Ya tenemos la pendiente de la recta tangente, ahora nos falta armar la recta tangente, ¿sí? Y la recta tangente nos relaciona P con ρ. La recta general es que y menos y0 es igual a m por x menos x0.
Esa es la ecuación general. ¿Qué es I en nuestro caso? I en nuestro caso es la presión. ¿Qué es I0? La presión atmosférica. Igual a la pendiente, que la encontramos recién, que es gamma por P0 sobre ρ0, multiplicado por X, que en nuestro caso es ρ, menos X0, que en nuestro caso es ρ0. Y acá tenemos la ecuación que nos relaciona a la presión con la densidad. Y tenemos una ventaja más. Fíjense que tenemos acá P menos P0 y acá ρ menos ρ0. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho al principio que la presión acústica era igual a la presión total que medíamos menos la presión atmosférica. Y que la densidad acústica era la densidad total que medíamos menos la densidad eh, en reposo atmosférica. Entonces acá lo que tenemos es simplemente los valores de la perturbación acústica. Es decir, la presión es igual a gamma por P0 sobre ρ0 por la densidad. Y esta es la relación lineal que podemos usar para vincular P con ρ. ¿Sí? La presión que genera o que va a haber en un volumen generado por una onda acústica es igual a esta constante que es gamma por P0 sobre ρ0 multiplicado por la densidad acústica, los cambios que genera la onda acústica en la densidad. Bien, entonces, ahora que ya encontramos la relación entre P y ρ, que era lo que nos faltaba, vamos a volver al planteo original. ¿Sí? Teníamos originalmente que la ecuación de onda requería la relación entre la variable temporal y la variable espacial, y habíamos encontrado en los videos anteriores la ecuación de Euler y la ecuación de la conservación de la masa. Ahora agregamos una nueva ecuación, ¿sí? Que vamos a llamarla relación adiabática, y que la relación adiabática lo que nos dice, lo que encontramos recién, ¿sí? ¿Qué encontramos recién? Que la presión es igual a gamma por P0 dividido ρ0 por la densidad, ¿sí? Y fíjense que ahora sí tenemos un sistema de ecuaciones que podemos empezar a trabajar, porque tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿sí? Tenemos tres ecuaciones diferenciales, pero son tres ecuaciones al fin, y tres incógnitas que son densidad, presión y velocidad de partículas. Entonces vamos a recapitular sobre esto, ¿sí? Vamos a enumerar los pasos que hicimos para que queden como resumen, ¿sí? Pero ¿qué hicimos? Primero planteamos la ecuación de estado del gas. Luego dijimos que la transformación iba a ser adiabática, ¿sí? Hipótesis, transformación adiabática. Esto nos decía que la relación entre P y ρ era una constante por ρ a la gamma. Y luego hicimos la hipótesis de pequeñas perturbaciones, ¿sí? Y con eso pudimos linealizar la ecuación, que nos quedó que la presión era gamma por P0 sobre ρ0 por la presión, por la densidad, perdón. Y con esto entonces tenemos ahora tres ecuaciones y tres incógnitas.
y ya podemos ir hacia el armado final de la ecuación de onda. Bien, así que hasta ahí llegamos en este videito. Nos queda tomar esas tres ecuaciones, hacer algunas operaciones para armar la ecuación de onda, pero ya es un paso matemático bastante simple. Así que bueno, nos vemos ahí.